Hola, nosotros vamos a presentar lo que es psicología del lenguaje y la comunicación, y lo que vimos durante la primera unidad. Empezamos con psicología lingüística o psicología del lenguaje, que estudia los procesos mentales y cognitivos implicados en la adquisición, comprensión, producción y uso del lenguaje. De aquí, salen 4 conceptos más, que sería lenguaje. El lenguaje es la facultad humana de expresar pensamientos, emociones e ideas mediante sistemas de signos orales, escritos o gestuales. Luego tenemos lo que es el habla, el uso individual y concreto de cada persona, este, de la lengua al comunicarse. Pues en tercer lugar tenemos el discurso, que es el conjunto organizado de enunciados que transmite un mensaje con coherencia y sentido en un contexto determinado. Y por último tenemos la comunicación, que es el proceso de intercambio de información, ideas y o sentimientos entre dos personas o más a través de distintos códigos y canales. Muy bien, ahora nos vamos al pensamiento, a los diferentes tipos de lenguaje, que sería empezando por el lenguaje humano, que es el más complejo y simbólico y cultural. ¿Por qué complejo? Pues tenemos el alfabeto, semejanza, todos sirven para comunicar en los diferentes lenguajes, similitud, uso de signos, como origen tenemos lo biológico, lo psicológico y lo social, y como naturaleza es de aprendizaje, o sea que imitamos lo que vemos. Como creatividad es infinito, genera nuevos mensajes. Como ejemplo sería la frase de pienso, luego existo de Descartes, o el amor mueve montañas. Como lenguaje animal tenemos que es instintivo y limitado, o sea que ellos no tienen un símbolos o algún tipo de lenguaje específico, comunicación entre individuos, uso de señales como sonidos o posturas, es biológico e innato, respuestas automáticas, sonidos como vocalización, gestos, danzas, etcétera, es limitado, a baja intensidad, es innata. Algunos ejemplos serían los cantos de las ballenas, danzas y abejas, ladridos de un perro, canto de aves, que es como a lo máximo que pueden llegar el lenguaje animal. Por último, tenemos el lenguaje de las máquinas, que es artificial y programado por el hombre, uso de símbolos y códigos, más que nada es limitado a lo programado, o sea, toda la información que le metió el ser humano. Es enseñanza de programación. Su convencionalidad es alta, basada en normas programadas. Ejemplo sería código binario Python, como 0010, que puede significar hola, o cualquier otro lenguaje, pero ya eh, con un código diciendo qué significa. Y eso sería de mi parte. El lenguaje humano, animal y de las máquinas. Esas diferencias. Bueno, también existen varios niveles de lenguaje. Primero tenemos el lenguaje de grado cero, que se compone por las cosas mismas, sus propiedades y relaciones como manifestación externa de la realidad interna. Este no es un lenguaje propiamente, ya que carece de la condición de arbitrariedad. Aquí simplemente se expresan las cosas y la relación entre significado y significante está dada por la naturaleza. Después tenemos el lenguaje objeto, que es el lenguaje de las ciencias y por medio del cual se expresan ideas y el contenido de estas ideas eh, expresa propiedades y relaciones. Después de este tenemos el metalenguaje, que versa sobre el lenguaje objeto o de grado uno, y a este nivel pertenecen los enunciados de la lógica y la epistemología.
Después tenemos el grado 3 o metalenguaje, y a partir de aquí se puede seguir los niveles. Em, se versa sobre el grado o nivel anterior. Y bueno, el grado 3 pertenecen los enunciados de la sintaxis. También existen varias bases que permiten la aparición del lenguaje como capacidad humana. Una de ellas es la anatomofisiológica, y entre estas bases serían las relaciones recíprocas entre anatomía y fisiología. Otra base que evidencia la predisposición del lenguaje en el ser humano es el orden del desarrollo, que siempre aparece en una etapa que es constante y general en los individuos de la niñez. También la dificultad de suprimir el lenguaje, que siempre tiende a aparecer incluso aunque las condiciones no sean tan idóneas, en la mayoría de los casos, se expresa de alguna forma. También no puede ser enseñado a otras especies, y esto nos habla más de nosotros mismos que de las especies como tal. Y existen también principios universales entre las diferentes lenguas, sus, sus sistemas, sí, sus sistemas, la sintaxis y todo eso suele ser constante y parecida en las diferentes lenguas. También está la base social, que nos dice que la comunicación y las convenciones sociales tienen una relación bidireccional y se están influenciando todo el tiempo. También en la base psicológica se encuentran la percepción selectiva, la generalización y la abstracción, que permiten, pues más bien nos dan la capacidad de entender el lenguaje y sus sistemas, eh, y el orden jerárquico en que funciona y se clasifica. También tenemos lo que son los niveles de análisis, del lenguaje. Tenemos como el primero el fonético, que involucra la articulación, la acústica y la audición. En segundo lugar tenemos el fonológico, que pues son los fonemas, vaya. Luego tenemos el morfológico, que involucra prefijos y sufijos. Y luego de ese está el sintáctico, que este es el orden y la jerarquía de los elementos de la oración. Este, Luego tenemos el léxico, que pues vendría siendo el vocabulario. Por penúltimo tenemos el semántico, que es el significado y el lingüístico. Significado lingüístico, perdón. Y por último tenemos el pragmático, que es el uso de la lengua. Bueno, ahora pasaremos con la relación que tenían los teóricos sobre el pensamiento y el lenguaje, donde Vygotsky afirmaba que estos dos términos eran separados, pero en cierto punto de la infancia, aproximadamente a los 2 años, se unían para, pues, para desarrollarse mejor, donde el lenguaje era un mediador y se convertía primero como un lenguaje social, luego se convierte en algo más interiorizado, como un lenguaje interno, donde nos hablamos a nosotros mismos para plantearnos ideas y resolver problemas. Luego tenemos a Piaget, donde él pensaba lo contrario a Vygotsky, y él planteaba que los niños ven el mundo a través de las acciones y las representaciones de estos, y, mm, y no diferencia su propia perspectiva, o sea, los niños no diferencian esto. De esta forma, pues Piaget veía el lenguaje como una consecuencia del pensamiento. Después tenemos a Chomsky, que él nos dice que el lenguaje es innato, o sea que ya nacemos con este y se va desarrollando, eh, donde el pensamiento es amplio, pero el lenguaje lo expresa con precisión. O sea que el lenguaje es necesario para poder expresar los pensamientos que tenemos. Ahora pasaremos con Brunner. Este fue un psicólogo estadounidense que destacó la importancia del aprendizaje social y también cultural. Mm, Decía que el lenguaje surge gracias a
a la interacción con las demás personas. No sé, por ejemplo, los adultos cuando están guiando a los niños en sus primeros como pasos para el lenguaje y sus usos. A eso se le llama andamiaje, que es una ayuda temporal que poco a poco se va retirando. Mm, Cuando el niño ya es capaz de expresarse solo. También para él el lenguaje no solo sirve para comunicarse, sino también para pues compartir y construir significados. Para Saucer, eh, am, pues en sí, él consideró que la lingüística, am, me puse nerviosa. Ay, sorry. Ok, ok, se corta. Ok, ok. Eh, Saucer es considerado el padre de la lingüística moderna, y a diferencia de otros autores, no se enfocó tanto en el desarrollo infantil, sino en el desarrollo a un nivel más como de un sistema social. Él distinguió entre la lengua y el habla. Dijo que la lengua es un sistema un sistema compartido por toda una comunidad. Mientras que el habla es el uso individual, pues, de todo este sistema. También propuso que, que el signo lingüístico está compuesto por distintos elementos. Por ejemplo, el significante, que sería como la palabra o el sonido, o también como el significado, que como tal sería mm, pues sería la idea o el concepto. Bueno, yo les voy a hablar de los procesos psíquicos, de los cuales hay dos tipos. El primero es el emisor, bueno, que se produce donde se produce el mensaje. El emisor cuenta con tres fases. La primera es la conceptual, donde se generan las ideas iniciales, la intención de comunicar y se organiza el mensaje de forma coherente. Después tenemos la fase lingüística, en la que se eligen las palabras adecuadas y se construyen las oraciones siguiendo las reglas gramaticales. Y por último tenemos la fase del motor o la fase motora, que es donde se planifican los sonidos y se articulan físicamente las palabras. Después tenemos este, la receptora, que es bueno, que el receptor pues es el que lo recibe. También consta con tres fases. Primero está la física, que es cuando las ondas sonoras viajan por el aire y tienen características como frecuencia, intensidad y timbre. Después está la fase fisiológica, que es donde el oído capta estas ondas y las transforma en impulsos eléctricos, enviándolas para el cerebro. Y por último tenemos la fase psicológica. Es donde las palabras se reconocen y se comparan con la memoria y se logra comprender pues el significado gracias a procesos como la percepción o la restauración fonémica.